Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que están en este Palacio Legislativo. Hoy no solamente estoy muy contenta por verles, sino porque tenemos la presencia de la doctora Gisela von Wobeser, que es especialista, ustedes saben, en muchas cosas, pero que ha escrito sobre Sor Juana. Así que, bueno, me da muchísimo gusto recibirla en este congreso y además tendremos una rifa de libros, nos trajo algunos libros, por eso es importante que se registren para que al final saquemos unos libros al azar. Y le agradezco también a Miguel Isaís Contreras, colega, amigo, compañero, con quienes hemos trabajado también hace muchos años, y a la Asociación de Historiadores, Historiadoras de Jalisco, Carmen Castañeda. En conjunto hicimos esta convocatoria porque nos parece muy importante que se difundan este tipo de eventos más allá y no solo en la academia. Entonces yo digo que yo soy una política muy académica y una académica muy política. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Agradezco la presencia de la coordinadora de historia, la doctora Alejandra Isabel Franco Barba, de la doctora Rosa Alicia de la Torre, coordinadora de la maestría en historia, de la doctora Pilar, muchas gracias Pilar por estar aquí, que coordina el doctorado en historia, de la doctora Luz Elena Guadalupe Aguilar, que es jefa del Departamento de Letras, muchas gracias por estar aquí, y de Milagros, bueno, de Cristi, que es la secretaria de Mujeres de Morena, y de la regidora de San Marcos, porque creo que es muy importante que en estos espacios no solamente nos formemos académicamente, sino que discutamos la presencia de las mujeres. Y por eso también estamos aquí a la doctora Mercedes Palencia, que es la coordinadora del Centro de Estudios en Educación, del Departamento de Estudios en Educación. ¿Perdón? Ah, ya no, bueno, pero a ella. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la dinámica? Bueno, les voy a hacer una presentación muy breve, al final habrá preguntas seguramente, pero el doctor Miguel Isaís, después de mí, nos presentará qué hace la Asociación de Historiadores, gracias a la doctora Celina Becerra, también compañera del doctorado en Ciencias Sociales, por estar aquí. Bueno, Gisela necesita poca presentación, pero es una investigadora emérita de la UNAM y emérita también del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde noviembre de 1979 pertenece al Instituto de Investigaciones Históricas de dicha universidad. Es miembro del número de la Academia Mexicana de la Historia, de la cual ha sido directora y es actualmente censora. Es autora de 11 libros de manera individual, pero ha publicado numerosos libros en coordinación con otras personas, con otras investigadoras e investigadores, además de una gran cantidad de artículos y capítulos de libros. Los más recientes, les voy a decir solo algunos que están aquí y que se van a rifar al final. Simbolismo de la luz y la oscuridad en la religiosidad novohispana, que es de la UNAM. Sor Juana ante la muerte, que hoy precisamente nos convoca a esta conferencia. Orígenes del culto a Nuestra Señora de Guadalupe, y es una investigadora incansable y multifacética. Ha realizado importantes contribuciones a la historia de México, desde la perspectiva económica, la historia religiosa, hasta sus actuales investigaciones sobre la vida cotidiana de las mujeres a partir de las pinturas de castas, que ya estamos esperando muy pronto esa publicación, porque seguramente será muy, muy interesante. Todavía no está terminada, ahí vamos apenas, así es que hay que tener todavía un poco de paciencia. Y le doy la bienvenida al doctor Miguel Isaís Contreras, de la Asociación de Historiadores de Jalisco, que él la preside en este momento, y si nos puede hablar brevemente de qué hace la Asociación de Historiadores, para pasar a darle la palabra a la doctora Gisela. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ya.
Muchas gracias, doctora Cande, doctora Gisela, buenos días a todos. Sí, por supuesto, me gustaría mencionar algunas de las actividades que realizamos la Asociación de Historiadores de Jalisco, pero antes que nada, pues quiero agradecer la invitación, y sobre todo a nombre de la asociación, la cual pues actualmente presido, pues también agradecer a las doctoras Elisa Cárdenas Ayala en la organización, quien también pertenece a nuestra asociación, a la doctora Candelaria Ochoa también por la organización de este importante acontecimiento, y por haber hecho las gestiones para que esta celebración, para que esta conferencia se pueda realizar, y por supuesto por haber hecho posible que la doctora Gisela von Wöbser esté aquí con nosotros, considerada muy destacada historiadora. Sus investigaciones pues han arrojado un amplio conocimiento, como lo acaba de mencionar la doctora Cande, sobre la vida social y económica tanto del periodo novohispano como todavía del siglo XIX. De igual manera, sus investigaciones nos han acercado desde una historia cultural al ámbito de la religiosidad y la espiritualidad, resaltando de ello su interés sobre la idea de la muerte durante el periodo colonial, de ahí su interés sobre la vida de una fascinante mujer perteneciente al México del siglo XVII, como es Sor Juana Inés de la Cruz, de quien el día de hoy pues nos va a platicar. Creo que su trayectoria, haciendo un poquito énfasis en lo que acaba de presentar la doctora Cande, pues nos da un recorrido incluso de cómo una investigadora, iniciando por una historia quizá más de corte económico, tiene conocimiento, sensibilidad y obviamente al reconocer, registrar nuevas metodologías, dar giros muy interesantes en esta labor que pues a varios o muchos nos fascina. Quiero destacar también su trayectoria en la gestión académica, pues ha sido directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, donde yo recuerdo, pasé muy buenos momentos en sus salones, asimismo como su valiosa labor en la defensa del gremio de las y los historiadores, al ser miembro del número, y haber podido dirigir también a la Academia Mexicana de Ciencias. De historia. Perdón. No. La Academia Mexicana de Historia. Perdón. Y bueno, la Asociación de Historiadores de Jalisco Carmen Castañeda García se crea en 2022, sin embargo ya desde hace algunos años atrás se habían hecho algunos pláticas, intereses entre varios historiadores. Somos actualmente, se funda por 17 investigadores, historiadores, y pues dentro de sus estatutos que hemos formalizado desde entonces, pues nos interesa, bueno, sí, por supuesto, promover la investigación histórica, la preservación de los documentos, pero también llegar hacia la sociedad, ¿no? Como asociación, no solamente es dialogar entre nosotros, sino también comunicar, transmitir lo que nosotros encontramos, lo que nosotros hacemos cotidianamente, pues hacerlo más accesible a la sociedad, ¿no? En eventos como el que se presenta en el día de hoy, ¿no? O sea, que no solamente nos veamos en los coloquios de avances de tesis o en estos congresos, sino que también se puedan transmitir en foros mucho más abiertos, que eso es lo que promueve la asociación. Bueno, nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Esto ya voy un poco con la publicidad, pero más que nada quiero hacer extensivo ese mensaje, de que pues se conozcan las actividades de la asociación, y bueno, en redes sociales estaremos así presentes como ASIJAL, o Asociación de Historiadores de Jalisco Carmen Castañeda. No me entretengo más, sin más preámbulo le daremos la palabra a la doctora Gisela von Wöbser. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, y debo decir que la presencia de Gisela, por supuesto que fue una gestión que hicimos para que la convenciéramos, pero la señora Sara fue el motivante, creo que principal, para que estuviera aquí. Gracias, señora Sara, por recibir a una gran académica y colega historiadora.
Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. De verdad, es para mí muy emocionante estar aquí. He venido muchas veces en mi vida a Guadalajara, pero nunca había pisado aquí el Palacio Legislativo. Bueno, nada más lo había visto por la parte del patio. Y pues me siento realmente muy, muy honrada con esta invitación y me encanta ver toda esta enorme concurrencia de personas que están interesadas en Sor Juana. Para mí es un honor también compartir esta mesa con la doctora Candelaria, que es la que realmente ha hecho posible esta conferencia, y con el doctor Miguel Ángel Isaías. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues hablar de Sor Juana es para mí un deleite. Creo que de todas las investigaciones, como ya mencionaron mis colegas, y gracias por la amable presentación de ambos, he trabajado muchos diferentes temas, pero tal vez el que más gusto me ha dado, el que más placer me ha dado, es escribir este libro sobre Sor Juana. Coincidió con la pandemia. Cuando empezó la pandemia yo ya había hecho muchas lecturas, había reunido las fuentes. Cuando viene la pandemia, ahora sí tuve las 24 horas, no trabajaba las 24 horas, pero tenía disponibles las 24 horas para dedicarme a Sor Juana. Sor Juana realmente es una gran mujer y sentí muy lindo al entrar y que ella misma me saludara, ¿no? Con este pendón. Bueno, ahora sí, ya le estoy tratando, pero es que eso, hay que cerrar eso, creo. ¿Lo cerramos? Claro, sí, pero no sé, a ver. ¿Tú le alcanzas a ir? A ver, aquí ya viene. Ya. Gracias. Bueno, Sor Juana nació en 1651, es decir, casi hace 400 años, bueno, un poquito menos, ¿verdad? Al pie de los volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, y como ustedes pueden ver, yo quisiera señalar acá, estos volcanes como que quedaron asociados a su figura, ¿no? En este grabado, aquí está el volcán. Ay, no puedo señalar muy fácilmente. Bueno, acá está el volcán de fuego y acá está el volcán de nieve, ¿no? Así. Nació, yo siento que en una situación bastante marginal. ¿Por qué? Porque nació como mujer, en el ámbito rural, como una hija natural, es decir, sus padres no estaban casados, y con unos medios económicos, digamos, modestos, ¿no? No era una familia pobre, pero no tenían una situación económica muy importante. Y vivían, parte de su infancia la pasó en la hacienda de Panoya, no es extra, es otra, pero más o menos nos lo tenemos que imaginar así, pues realmente, o en un mundo bastante aislado. Y una de las cosas impresionantes de esta mujer es que ella se propuso organizar su vida, encaminar su destino, lograr sus metas, y creo que esto es algo que es una enseñanza para todas nosotras, aunque medien tantos siglos de diferencia, para ver que realmente si queremos salir adelante y nos proponemos metas, lo podemos lograr, ¿no? Ella platica, no sabemos demasiado de su vida, y eso ha dado lugar a que también han surgido muchas historias y muchos mitos que no tienen un fundamento en las fuentes. Realmente la fuente principal es la famosa carta a Sor Filotea de la Cruz, que era el obispo de Puebla, en donde ella le habla realmente de su vida, pero no está haciendo toda su biografía, sino que se refiere específicamente a una pasión que ella tenía y que le parecía incontrolable, del saber, de poder entender el mundo de saber, y ella misma platica algo pues que
creo que todos aprendimos en la primaria, pero de todos modos se los voy a recordar, ¿no? En esta carta ella dice que tenía tan gran deseo de... había una, allá en Nepantla había una escuelita que se llamaba de amigas, en donde normalmente las niñas, en general las niñas no hispanas, iban a las escuelas amigas para aprender el catecismo, para aprender a bordar, a cocinar, a hacer buenas amas de casa, etcétera. Pero ella tuvo la suerte que en esa escuela amigas había una maestra que sí era letrada, sí sabía leer. Y entonces ella platica, ¿no?, que a los 3 años ella acompañaba a su hermanita y cuando vio que le enseñaba a leer, ella quiso, ¿no? Y como ella lo dice ahí, ¿no? Ella le dice a la maestra, no, mi mamá manda a decirle que por favor me enseñe a leer, ¿no? Y la maestra pues no lo creyó, pero le enseña a leer y antes de los 4 años la niña ya lee, ¿no? Y tenía miedo de que su mamá la azotaran, como dice, ¿no? Y por eso no había dicho nada en la escuela y la maestra no le platicó a la mamá y ya cuando la mamá se da cuenta, la niña a los 4 años ya lee, ¿no? Y empieza a leer realmente toda la biblioteca que tenía, que todos los libros que había en la biblioteca del abuelo. Se ve que el abuelo sí era un letrado que le interesaba leer y ella tenía una avidez del conocimiento, es una cosa bárbara, ¿no? Y una mente que yo creo, y espero no exagerar, pero que yo creo que ha sido única en toda la historia de la humanidad, porque hay muchísimas personas súper destacadas, ¿verdad? Pero alguien que realmente tuviera habilidad para aprender todas las ciencias, que hizo un tratado de música, que, en fin, ella tenía una mente absolutamente privilegiada. Y pues imagínense la clase de libros que habría en la biblioteca del abuelo, ¿verdad? Que quién sabe de qué serían. Y una niña tan chica pues empieza a leer. Los papás la tratan de frenar, porque piensan que no es un buen destino para una niña saber tanto y que finalmente sienten que la va a perjudicar, pero ella, aunque la castigaran, se empeña. Y pues también todos recordamos que eso nos enseñaba en la primaria, que ella platica, solo escribe en esta respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que se proponía aprender ciertas cosas de niña y que si no lo lograba se cortaba 2 o 3 o 4 dedos del cabello, porque decía que esa hueca pues no iba acorde con el adorno del cabello largo, ¿no? Entonces también dice que se privaba del queso porque le encantaba el queso, pero que oyó por ahí que el queso hacía daño a la inteligencia y que entonces no comía queso para no afectar su cerebro. Bueno, ella logra, y no sabemos cómo porque no hay fuentes, yo he tratado como historiadora de nada más basarme en las fuentes, no inventar cosas, ¿no? Pero lo que sí sabemos que hacia los 10 años más o menos, ella llega a la Ciudad de México. Seguramente insistió que la mandaran a la Ciudad de México, porque lo que sí platica en la carta es que cuando oyó que había universidad, quería convencer a la mamá que la vistiera de niño, de hombre, porque las mujeres en esa época no eran admitidas en una universidad, que la mandara a la Ciudad de México. Entonces yo pienso, pero eso sí es una sospecha simplemente de mi parte, que ella insistió que la mandaran con unos parientes a la ciudad, y ahí, quién sabe, ahí toma 10 lecciones con Martín de Olivas, que era seguramente un sacerdote, que le enseñó 10 lecciones de latín. Y en 10 lecciones ya dominó el idioma, imagínense. Y entonces le escribe. Y aparte se empieza a dar cuenta que tiene una gran habilidad para versificar. Y ella dice que al principio ella pensó que todo el mundo era igual, que a todo el mundo se nos da
hablar en verso, hasta que se dio cuenta pues que no, ¿verdad? Que no era que todo el mundo podamos versificar. Entonces, aquí simplemente un ejemplo de su destreza, ¿no? En donde le hace el poema a su profesor, que fue el único que tuvo en toda la vida, digo, aparte de la maestra que le enseñó a leer en donde cada renglón empieza con las letras de Martín de Olivos. Bueno, ella probablemente también por su propia iniciativa, pero no sabemos exactamente cómo, va a dar de dama a la corte de la virreina Leonor Carreto, ¿no? A los marqueses de Mancera. No tengo foto de la marquesa porque no lo van a creer, pero no tenemos ni una sola foto de ninguna de las virreinas, no existe. Esta es la hija de la virreina, pero más o menos así nos debemos imaginar a los virreyes. Ahí estuvo 3 años en la corte de los virreyes y bueno, pues aquí pueden ustedes ver del lado izquierdo la catedral. Este es lo que hoy le llamamos el Zócalo, pero realmente es la plaza de armas, como se le decía antes, ¿no? Acá está el Palacio Virreinal, digamos. Uy, ¿cómo le hago? Es que ya sé. ¡Ay! No. Momento. ¡Ay! Ahí está. Y aquí está el control. Ahí. ¿Dónde está el control? A ver. Ahí está. Aquí. Ya No. se volvió a perder. Ahí está. Aquí está el Palacio Virreinal, no es una foto un poco, es una pintura de Cristóbal de Villalpando, y entonces, se las puse para que nos demos una idea de cómo era, ¿no? En la parte de abajo, ¡ay, qué feo está esto! Aquí está el Parián, por ejemplo, que era el Liverpool de esa época, ¿sí? Atrás aquí vemos puestos que se ponían, eran como unos cajones, en medio está la fuente, y pues este barullo, miren, del lado izquierdo está el canal, que llegaban los canales hasta la plaza principal, es interesante, ¿no? Entonces, yo me la imagino viendo desde una de las ventanas aquí del palacio hacia la plaza, y pues ver todo este enorme barullo. No sabemos nada de cómo era realmente la vida dentro del palacio. Parece ser que ella, en vez de estar mirando por la ventana y estarse divirtiendo, que también se habrá divertido, pero ella prefería estudiar. Tal vez había una biblioteca del palacio, me imagino, ha de haber leído, y allí pues ella pudo contactarse con pues muchos científicos, con escritores, con personas influyentes, ¿no? Y años más tarde escribe en un poema: ningún espacio de tiempo es corto al que no permite que los instantes más breves el ocio le desperdicie. Es decir, se ve que ella trabajaba y trabajaba. ¿Para qué lo hacía? ¿Qué es lo que...? Tenía este impulso, digamos, natural, este interés por conocer, pero ella después escribe que a ella le interesaba conocer todo el saber, tener un saber completo. Y dice que si no fue sistemática, fue porque ella leía y estudiaba en aquellos libros pues que de alguna manera conseguía o que le llegaba, ¿no? Y se proponía lecciones, las lecciones difíciles las dejaba para los momentos de mayor lucidez, de mayor calma, etcétera, y en el otro tiempo pues estudiaba cosas que le entraba más fácil. También dice que a veces lo que en alguna ciencia no le quedaba claro, lo aprendía o lo entendía a través de otra de las disciplinas. Bueno, realmente después, más adelante, ella explica que lo que quería entender pues es realmente cómo era cómo funcionaba. Ella quería llegar al conocimiento de Dios a través del conocimiento. Y creo que esto, por ejemplo, es una de las señales más
interesantes de su mentalidad moderna, porque en esa época la mayoría de los religiosos y de las religiosas trataban de llegar a Dios a través del misticismo, a través del sufrimiento, a través de penitencias, etcétera, y no a través de la razón y de la inteligencia, y es lo que ella desde muy chica se propuso. 3 años vivió allá en el Palacio Virreinal, ¿no? Y parece que tuvo una relación muy estrecha con la virreina, que pues la quería muchísimo. Y pues ahí se siguió cultivando, y en algún momento el virrey estaba interesado en saber si la sabiduría que ella tenía era infusa. Es una palabra que ya no nos queda muy claro hoy día, pero lo que quiere saber es la sabiduría que viene directamente de Dios y que es como impuesta, que no es adquirida, sino que en aquella entonces se creía que pues Dios te puede dar esta sabiduría infusa, y que entonces sabes de todo simplemente por naturalmente o espontáneamente, o la sabiduría pues adquirida. Entonces el virrey tenía esa duda. Entonces convocó, dice el biógrafo, que a 40 sabios de todas las diferentes disciplinas, a teólogos, a escritores, astrónomos, no sé, todas las ciencias de esa época, lingüistas, para que le hicieran preguntas. Y según lo que el virrey después en España le platica a Calleja, al biógrafo, ella supo responder todas las preguntas, y eso es el mismo virrey, dice el biógrafo, que se lo platicó en 2 ocasiones. A lo mejor hay un poco de mito al respecto, pero definitivamente pues su sabiduría y sus conocimientos, siendo todavía una niña, ¿no? Eran absolutamente sorprendentes. Pues aquí estoy escribiendo lo de... A los 15 años ya ella estaba lista para tomar estado, ¿no? En aquella época no existía la adolescencia. El momento que un niño, una niña, un joven estaban desarrollados, pasaban directamente de la niñez a la adultez, y pues normalmente a los 15 años las chicas tenían que escoger estado, ya sea para el matrimonio o para el convento, en el caso de las clases de las chicas de clase alta, ¿no? Entrar a un convento requería una dote muy fuerte, entonces no es que cualquiera pudiera entrar a un convento, ¿no? Y también pues en las clases medias y bajas, pues muchas mujeres quedaban solteras, o otras tenían parejas sin necesariamente casarse, pero en la clase alta pues básicamente había esas 2 opciones, porque no estaba bien vista la soltería. Y como ella, como dama ya de la corte, había ascendido a ser parte de la clase alta, de hecho, entonces pues tenía que elegir estado. Ella platica también en la misma respuesta a Sor Filotea que ella no tenía ninguna aptitud para el matrimonio. Yo creo que eso de criar hijos y estar casada bajo el dominio de un señor no se le da, ¿no? Y ella dice que ella quería ser soltera para poder dedicarse exclusivamente a sus estudios, a escribir, sobre todo a estudiar. Pero pues la convencieron, y ella dice que la convencieron de que esto era cuestión de tentación del demonio, el quedarse soltera, y que le convenía era quien quería especialmente que entrara al convento Antonio Núñez de Miranda. Acá se los presento, lo tiene acá de antipático el señor, pero bueno, no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero claro que ya está muy grande aquí en esta, no estaba tan grande cuando era confesor de Sor Juana, como aparece en este grabado, el único que conozco de él. Entonces, él tenía mucho interés de que ella entrara a un convento. ¿Por qué? Porque entre muchos clérigos, había clérigos de avanzada y había clérigos muy tradicionales. Núñez de Miranda, que era el confesor de los virreyes,
y que era un hombre muy influyente, muy reconocido como clérigo, como como teólogo, etcétera. Pensaba que las mujeres tenían que estar pues en su casa, dedicadas a la familia, o estar encerradas en un convento, pero eso de que una mujer luciera tanto, de que publicara sus cosas ya durante esta época que todavía está en el Palacio Virreinal, logra publicar su primer poema y dice de Sor Juana Inés, de Sor Juana Inés, monumento, no recuerdo exactamente las palabras, pero ya era muy reconocida en Palacio. Y entonces hay el biógrafo de Antonio Núñez de Miranda dice que él alguna vez dijo pues que hubiera sido un desastre que Dios permitiera que ella se quedara en el siglo. ¿Qué quiere decir el siglo? Pues fuera de un convento. El siglo era el mundo real, ¿no? Entonces la convencen, pero también ella se convence y dice que era lo menos desproporcionado y lo más decente para elegir en la materia de la seguridad que deseaba para mi salvación. Hay que pensar que es otra época. A veces se nos olvida que Sor Juana no vivía en el siglo XX y queremos endilgarle muchas maneras de pensar que no tienen que ver con esa época. En esa época lo más importante para absolutamente todos era la salvación del alma, porque se consideraba que la vida en la terrenal, en la tierra, era un paso nada más para el más allá. Y el hecho de tener que pensar en sufrir para toda la eternidad en el infierno, pues era algo que tenía con pavor a todo mundo, ¿no? Entonces todos creían en eso y les podría yo dar muchísimos ejemplos de cómo es algo que, por ejemplo, a un Pedro de Gante lo hace salir de Bruselas sin siquiera avisar a sus padres, ¿no? Embarcarse hacia América y pues ya nunca más volver a su tierra por salvar su alma. Entonces yo creo que hay que entender, ¿no? Dice como el fin más importante. Esto no lo puse yo, sino que viene en el texto así, en la fuente. Entonces pues se deja convencer y claro, Núñez de Miranda le recomienda el convento más estricto, más terrible que hay en toda la ciudad, que es el de Carmelitas Descalzas de San José, ¿no? Donde las monjas no tenían ni un momento para ellas mismas, todo el día estaban ocupadas en trabajos domésticos. Ellas no tenían, por ejemplo, muchachas, ni esclavas, ni nada, sino que todo el trabajo lo hacían ellas, y pues en rezos, etcétera, y donde no tenían ninguna privacidad, etcétera. Entonces, pues ella no aguanta el régimen, pero no se quejó. Más adelante, ella explica, dice más adelante, dice que al ingresar a San José, pensé que huía de mí misma, ¿no? Ella dijo, bueno, pues ya me meto al convento, me olvido y me dedico mi vida a Dios y con eso voy a salvar mi alma. Pero se da cuenta que definitivamente no puede con esto y entonces se enferma, ¿no? Y pues dicen los biógrafos dice su biógrafo que los médicos que la vieron dijeron, no, pues este régimen no puede ser para esta mujer, ¿no? Y como todavía no había profesado en esa época, ya una vez profesadas no volvían a salir del convento por ningún motivo, enfermas o de ninguna manera volvían a salir al convento, pero en el caso de ella, como no había profesado, pues se sale del convento y después vemos que unas semanas después
unos meses después, pues ya está en el convento de San Jerónimo. Seguramente el mismo Núñez dijo, bueno, a ver, si aquí no funcionó, pues entonces la vamos a meter a otro convento, a uno de suave yugo, como se llamaban, es decir, el más laxo que había en toda la ciudad, donde sí tenían obviamente una serie de obligaciones religiosas, pero donde pues la vida era muchísimo más llevadera. 24 de febrero de 1669, a los 17 años, ella profesa ya como monja jerónima después de un año de noviciado, ¿no? Esto era lo normal. Y bueno, ahí se compromete a los votos de castidad, pobreza, clausura y obediencia. Se los puse aquí y subrayados de amarillo porque en realidad ella no los cumple completamente, ¿no? Ella sí es una monja, digamos, hasta cierto punto obediente, que cumple lo que el convento le exige, que es ir a los rezos, tal vez ciertas reuniones comunitarias, etcétera, pero fuera de eso, todo su tiempo libre, ¿no?, lo dedica ella a sus intereses. En esa época, entrar a un convento significaba, esto es una pintura alegórica de lo que era ser monja, y aquí ven ustedes como esta monja, acompañada de las figuras de María y de Jesucristo, se está casando con el niño Jesús, ¿no? Entonces, esto era la idea de que las monjas eran esposas de Jesús, y entonces renunciaban al mundo, ¿no? Tenían que dedicarse completamente a Dios, a rezar, a estar, y que debían tener poca relación realmente con el exterior. Sor Juana no puede con esto, ¿no? Lo que llega al convento, y como allí pues sí encontró condiciones para desarrollarse, ella decide gozar la vida. Bueno, yo digo, aquí estoy reproduciendo un poema que ella escribe, que dice, miró Celia una rosa en el prado, ¿no? Y aquí dice, Celia le habla a la rosa y le dice, goza sin temor de lado el curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieses hoy gozado, ¿no? Yo creo que esto está reflejando el estado de ánimo que ella tiene ya al estar adentro. Y San Jerónimo, aquí vemos la iglesia y vemos una serie de casitas juntos. Esto es de un biombo, es un recorte de un biombo, y San Jerónimo abarcaba toda una manzana. Y ahí había muchas casitas y departamentitos, y las monjas los podían alquilar o comprar al convento, y ahí podían tener su vida prácticamente privada. Es decir, tenían que asistir, como decía yo, a las cosas oficiales, a las obligaciones de las monjas, pero fuera de eso, muchas, por ejemplo, tenían familiares que vivían ahí. De hecho, Sor Juana acogió a dos de sus sobrinas, una de 12 y una de 13 años, que crecieron ahí, y tenía una esclava que se ocupaba de todos los trabajos domésticos, y entonces ella podía dedicarse a dos cosas: a sus obligaciones religiosas y a leer y a escribir. Y por ahí dice en un poema que quien solo usa la luz del sol para aprender, pues no va a llegar a muy lejos. Entonces podemos imaginarnos, eso sí, es, digamos, sospecha mía, que se quedaba muchas horas en la noche con las velas estudiando y trabajando, ¿no? Porque en el día además se queja que en el día de repente pues no podía avanzar mucho, porque las horas que ella tenía libres también las tenían libres las otras chicas, ¿no? Sus compañeras monjas. Y entonces pues no había, ves que no venía una con muy buena voluntad, dice, a visitarla,
y pues como que no la podía echar, ¿verdad? Y después venían unas, platica que hay unas sirvientas que se están peleando y entonces tuvo que intervenir para deshacer la pelea. Ella pone sus ejemplos, ¿no? Y entonces yo creo que ella usó muchísimo las noches, ¿no? Que ahí pues nadie le estorbaba, pero claro, todo eso fue mermando su salud. Pero ella dice que ella sufría con gozo, ¿no? Le gustaba tanto lo que hacía que no le importaba, pues, trabajar enferma en la noche, yo qué sé. Entonces, es muy, muy interesante, ¿no? Y nos platica que en cuanto llegó al convento, dice, volví, maldije, pues nunca cesé, proseguí, digo, a la estudiosa tarea de leer y más leer, de estudiar y más de estudiar, sin más maestros que los mismos libros. Ella se queja mucho de que finalmente no tuvo una educación formal. Yo creo que a veces sentía que no sabía suficiente por no haber tenido una educación formal, aunque en la práctica sabía más que muchos otros. Bueno, yo digo que ella tuvo, a partir del momento que ya profesa en San Jerónimo, una vida mundana, ¿no? No me malentiendan, no quiere decir que anduvo de loca, ni mucho menos, pero lo que ella hace es que se relaciona con muchísimas personas de la Nueva España, pero también a través de cartas con todo el mundo hispánico. Tenía amigos en Perú, en España, mucho, se carteaba con muchísima gente, se enteraba, llegaba a sus manos algún poema de algún escritor, entonces ella lo contactaba, y como muchas veces lo hacía en verso y a veces imitando la manera de cómo escribía el que le había el poema del que se había enterado, entonces le contestaban fascinados, ¿no? Y lo que ella principalmente hizo, pero no tenemos ninguna foto de eso, es formar una biblioteca, una enorme biblioteca que no sabemos, parece que de 20,000 ejemplares, imagínense ustedes. No sé si eso dice su biógrafo, no sé si realmente fue así, pero de lo que sí hay testimonio que algunos sacerdotes, por ejemplo, le iban a pedir libros que ella tenía y que ellos no tenían, por ejemplo. Y después hizo costumbre que las editoriales, cuando sacaban libros, siempre le mandaban uno de regalo, ¿no? Era tan famosa. Y aquí, en el locutorio, ¿no?, que les traje esta foto, digo, es una foto de un locutorio de España, porque ahí todavía hay conventos de clausura, pues ven cómo ella recibía a media humanidad, ¿no? Recibía a políticos, recibía a muchos sacerdotes, hacía tertulias. Entonces las monjas están de un lado y del otro lado están los visitantes, ¿no? Entonces tenía esta oportunidad. Claro, ella nunca volvió a salir del convento, pero tenía enormes relaciones con todo el mundo a través de los libros, a través de estas tertulias, a través de cartas, a través de préstamos, ¿no? Le prestaban libros o ella a su vez prestaba libros, etcétera. Entonces, pues eso no tiene demasiado que ver con este voto de castidad, ¿no? Porque el voto de castidad no era nada más no tener relaciones con ningún hombre, sino que físicas, sino que pues estarse relacionando con estar, en vez de estar pendiente de estar cerca de Dios, de hacer cosas, de hacer penitencias, etcétera, pues estar conectada con toda esta red. Por ejemplo, fue muy amiga de Fray Payo de Rivera, que era el arzobispo de México. Él le mandó escribir, cuando llegaba un virrey, le construían una portada artificial, como la que ven aquí, que no es la de ella,
porque la de ella no tenemos ninguna pintura. Esta es una pintura de otra portada, por cierto, de Puebla, pero así estas eran portadas efímeras, en donde lo que ustedes ven de texto, alguien lo ideó, y los pintores pintaban las escenas, y cuando llega Tomás de la Cerda, el conde de Paredes, y su esposa María Luisa, el obispo le manda a hacer esta portada, y le pagan 200 pesos, que era un montón de dinero para aquel entonces. Un caballo costaba 3 pesos, digo, más o menos, para que nos demos una idea, ¿sí? Y eso es muy interesante. Bueno, ella escribe para esta portada el Neptuno alegórico, que después se lo publican, y muy interesante es que es de las primeras mujeres, creo yo, que vivió de su literatura, porque allá en San Jerónimo no había, las monjas tenían que buscar su propia subsistencia, además de la dote que tenían que pagar al entrar, y con la que supuestamente las debieron de haber mantenido durante toda su vida. En San Jerónimo, como había tantas externas, había primas, hermanas, hijas, todas mujeres obviamente, ¿no?, viviendo ahí. Entonces cada familia o cada monja tenía que buscar su subsistencia. Pues ¿qué hacían las chicas las chicas de familias ricas? Pues las financiaban sus papás. Las chicas de familias pobres pues tenían que hacer hornear galletas, hacer bordados, lavar ropa ajena, yo qué sé. ¿Y qué hacía Sor Juana? Hacía versos y vendía su trabajo. Como siguió muy conectada con los virreyes, con todo el ambiente cortesano, ella hizo, por ejemplo, poemas para los reyes, sí, para Mariana de Austria, para Carlos, creo que no me acuerdo qué número, a través de los virreyes le decían, pues va a tener cumpleaños el rey. Entonces le pedían que hiciera un poema para festejar al rey, y ella y le daban dinero de eso. Ella llegó a ser una mujer bastante rica, porque además fue muy lista para poder invertir su dinero. Bueno, estos son en el locutorio. Ella recibía tanto a las personas de la corte, a políticos, etcétera, pero también recibía a muchos clérigos con los que discutía cosas. Por ejemplo, aquí con Castorena, fue muy amiga del científico más reconocido, de Carlos Sigüenza y Góngora, de este señor, Juan del Valle Cavides, que era un peruano, pues con se carteaba, y también se carteaba con su biógrafo, con Diego Calleja, con el que tuvo una especie de romance, obviamente absolutamente platónico, ¿no? Él estaba en España y ella dentro del convento, pero que se ve que Calleja realmente estaba enamorado de ella, digo, como figura, como persona, incluso se consiguió, él dice, una pintura de ella para imaginarse esto, y se carteaba mucho. También a esta mujer, a María de Guadalupe Lencaste, por ejemplo, le escribe que era una mujer de la nobleza portuguesa, pero una mujer letrada, muy importante en la época, y entonces ella a todo mundo le escribe, pero su escritura cautiva a las personas, porque podrían no haberle hecho caso, ¿no? Pero ella tiene pues este constante intercambio. Y bueno, aquí ella fue contadora muchísimos años. Como era tan hábil también para los números, pues llevó muy bien la contaduría, pero también llevó muy bien sus propias finanzas y logró invertir bien su dinero y lo acrecentando. Bueno,
en 1789 ya había publicado numerosos villancicos para la Catedral de México, para la Catedral de Puebla, el Neptuno alegórico, es decir, el del arco, y ya se había publicado en España por la condesa de Paredes, había publicado la primera obra completa, Inundación Castálica, es el primer tomo de sus obras. Y en España fue un furor porque la veían como parte del exotiquismo que había ahí en relación a lo que era la Nueva España, que les parecía súper exótico, la vegetación, la comida, los tipos físicos, ¿no? Ahora que estoy trabajando las castas, ¿no? El hecho que hubiera tanta variedad física en las personas, todo les llamaba muchísimo la atención. Y lo que yo creo que les llamó muchísimo la atención, porque hubo 4 o 5 reediciones de este libro en pocos años. Y yo creo que lo que también les llamaba mucho la atención es que la variedad de temas que ella trataba, porque trató algunos temas de tipo religioso, por supuesto, pero también muchos temas profanos. Le interesaba especialmente la relación amorosa, pasional entre hombres y mujeres, ¿no? Esto puede llevarnos a la idea de que ella tuvo algún romance pasional, ¿no? Pero eso ya sería inventar. Yo creo que más bien tal vez el hecho de que su madre tuvo hijos con 3 hombres diferentes sin haber estado casada, a lo mejor decía, bueno, ¿cómo es esto, no? Entonces tiene muchos poemas. Este es el más conocido, aquí lo tenemos, ¿no? Pero no es el único. Tiene muchos poemas y dice algo así como, ¿cómo es posible que a fulano le guste Mengana, pero Mengana no le gusta a fulano, sino que a Mengana le gusta a Sutano, pero a Sutano no le gusta Mengana, sino que le gusta un cuarto, ¿no? Entonces, dice, pero ¿cómo es posible esto, verdad? Y cómo las personas pierden la razón al estarse enamorando de esta manera. Y bueno, y en este caso de los hombres necios, lo que les reprocha, porque en esa edad, algo que de repente, chicas, hay que tener cuidado porque todavía existe, de que a los hombres les gusta que uno sea como muy modosito, ¿verdad? Y entonces si no eres modosita, al rato te desprecian por ligera, ¿no? Pero entonces ellos se quejaban porque pues las chavas no les hacían caso, ¿no? Por esta idea de que tenían que ser recatadas y moderadas y demás. Entonces dice, bueno, pues si ellos mismos la estás culpando de lo mismo que estás ocasionando, ¿no? Entonces eso es lo que dice todo el poema si uno lo lee con cierto cuidado. Bueno, toda esta vida, llamémosle mundana, o que yo le llamo mundana porque está volcada hacia el mundo de afuera, no hacia dentro del convento, pues no le gustó a los clérigos tradicionales de la época, ¿no? Aquí tenemos al Núñez, ya lo conocemos, ya se los presenté, al Núñez de Miranda, abajo, otra vez. Aquí de representación. Sí. Abajo tenemos al arzobispo Aguiar y Seijas, y del lado derecho al obispo de Puebla, Manuel Fernández de la Santa Cruz, 3 personas cercanas a ella, ¿no? Ella no sabemos exactamente por qué ya no la confiesa Núñez de Miranda, pero parece que era, como había yo dicho, fue su confesor, siguió siendo su confesor cuando ella entra al convento, pero en algún momento deja de ser confesor. Yo creo que finalmente ella no le hacía caso a lo que le decía. Dicen por ahí que ella lo corrió, no creo, porque pues no creo que una monja se hubiera atrevido a correr a un clérigo ella pues era una simple y pobre monja, ¿no? El señor era uno de los clérigos más conocidos de la Nueva España. Simplemente pues él le habrá dicho cosas que ella no habrá cumplido, es decir, lo del voto de la obediencia tampoco fue muy claro, ¿no? Por cierto, el de la pobreza pues tampoco, ya les dije que llegó a ser una monja muy rica. Y bueno, pues
estos clérigos no tuvo un conflicto directo con ellos, lo que muchos biógrafos piensan, sino que simplemente pues la criticaban. El caso es que su vida cambia a partir de 1690, porque Fernández de Santa Cruz, el de la derecha, el guapo con el... Dicen que era, sí, su biógrafo lo dice, que era guapísimo, y aparte ese sí que era mundano, pero él era muy curioso porque por un lado era una persona, bueno, un teólogo muy reconocido, pero a él lo que le interesó mucho es meter a mujeres a los conventos. No sé si porque le eran inaccesibles y entonces las sentía seguras sin competencia dentro del convento, no sé bien, pero hay muchísimas cartas que él intercambió con mujeres, en donde las impulsa a tener una vida sacrificada, el ser ¿no? Entonces él pues claramente pensaba que la mujer, como les decía yo, debía estar en su casa encerrada o encerrada en el convento, ¿no? Pero a la vez él admiraba mucho a Sor Juana. Es más, él dice que en uno de sus viajes a México la fue a visitar, el obispo de Puebla la fue a visitar a su convento. Digo, no hay que perder la perspectiva, porque por nosotros hoy día Sor Juana está hasta acá arriba y pues el obispo quién sabe por acá, ¿no? En nuestra imaginación, pero hay que situarnos en la época. Ella era una simple monja, ya reconocida, ya famosa, pero su categoría pues no dejaba de ser, y era el obispo de Puebla, la ciudad de Puebla y el obispado de Puebla, el segundo más importante de toda la Nueva España. Entonces él la va a visitar, él le encarga obras para la Catedral de Puebla, villancicos que ella le escribe, y tienen una relación de amistad, ¿no? Y entonces llega a sus manos de este obispo de Puebla un escrito teológico en donde Sor Juana rebate al teólogo más conocido, Vieira, en la Nueva España, era un teólogo portugués, que era súper conocido, súper citado, súper admirado, y ella rebate, ¿no? Porque este teólogo dijo que la mayor fineza de Cristo había sido que nos querramos los unos a los otros, que seamos amigables unos con los otros. Y Sor Juana lo rebate teológicamente y dice que la mayor fineza de Cristo, es decir, lo mejor que hizo para la humanidad es darnos la libertad de elección, ¿no? Ahora, ella lo rebate con fundamentos teológicos, ¿no? Para nosotros todo esto pues suena un poco raro, ¿no? Pero lo que les puedo decir, que lo hizo tan bien, que el obispo de Puebla dice, esto es una obra de arte, es fantástico. Entonces lo manda a publicar, porque Sor Juana le platica a un clérigo X, que no sabemos quién es, le platica toda esta teoría, ¿no? Ese clérigo queda tan impresionado que le dice, mira, por favor, hazme un favor y escríbelo. Y ella dice que ella no lo quiso escribir, porque en primer lugar ella tenía mucho miedo a la Inquisición. Meterse en teología era una cosa muy delicada, ¿no? Entonces ella dice, no lo va a escribir. La convence y le dice, no, nada más hazlo por mí, nada más, yo no se lo voy a enseñar a nadie, yo nada más lo quiero para mí, ¿no? Para mí. Y el desgraciado va y se lo enseña a Fernández de Santa Cruz. Y Fernández de Santa Cruz después, en una carta, cuando ella le reclama, porque ella en la famosa esta que he citado, Respuesta a Sor Filotea, ella reclama de por qué lo publicó, ¿no? Sin su saber, sin su consentimiento. Y él dice que para impresionar
a los europeos, porque los europeos menospreciaban en muchos casos a los intelectuales novohispanos. Y aunque Fernández de Santa Cruz era español de origen, digo, había nacido en la península, pues de tantos años de estar en la Nueva España, pues se identificaba con la Nueva España, con su nueva patria. Y entonces, para demostrarles a los europeos las mentes que teníamos en la Nueva España, la manda imprimir de su propio peculio, no de los dineros del obispado, sino que de su propio dinero, ¿no? Y esto hace una revolución, porque ahí sí ya los que de alguna manera no estaban de acuerdo con ella, dijo, bueno, una monja metida en teología, ¿no? Entonces la empiezan a atacar terriblemente. Y para ella, bueno, lo refleja en la carta a Sor Filotea, le causa de veras conflictos de conciencia, porque dice, pues sí, no me he dedicado suficiente tiempo a Dios, ¿no? Pero bueno, había, digamos, dos bandos, los que les pareció fantástico. Había muchos clérigos que ya eran de avanzada, por cierto, muchos de ellos peninsulares, y otros, pues, los tradicionales, ¿no? Entonces, ella empieza a entrar en conflicto, y realmente lo que hace en la carta de Sor Filotea, a Sor Filotea, ella dice que ella le está abriendo su corazón a Fernández de Santa Cruz y le pide opinión de qué debe de hacer en lo sucesivo. Y Fernández de Santa Cruz le recomienda, pues no, que ya deje de escribir y que se dedique a pues hacer ejercicios espirituales, que se dedique a rezar, que se dedique a lo principal, ¿no? Él realmente la encausa hacia eso. Bueno, ella finalmente toma la decisión, aquí por ejemplo ya en la carta, en la misma publicación, él le pone un prólogo dedicado a ella, que se llama Señora Mía, en donde de una manera más o menos suave, pero le dice pues que la felicita muchísimo, que es un trabajo extraordinario, pero pues que en realidad, viendo las dotes que Dios le dio, pues ella debería de ser más agresiva con Dios, ¿no? Y debería de ocuparse más tiempo en estar con Dios y no en tanta cuestión. Después le manda dos cartas que son poco conocidas, que en mi libro, que ya hiciste favor, Candelaria, de citar, pues analizo, ¿no? Y bueno, hay por ejemplo algunas cosas en sus versos, ¿no? También es vicio el saber, que si no se ve atajado, cuando menos se conoce, es más nocivo el estrago. Y si el vuelo no le abaten en sutileza cebado, por cuidar de lo curioso, olvida lo necesario, ¿no? Es decir, ella tiene conflictos de conciencia y decide, para lograr la salvación de su alma al final de su vida, ¿no? Decide realmente retirarse de todo lo mundano y dedicarse a ser una monja ejemplar. En muchos van a usted ver muchas interpretaciones donde se dice que la obligaron, que la encerraron, que quién sabe cuánto. Yo sostengo en el libro, digo, no era mi convicción cuando empecé a escribir sobre ella, sino que al analizar todos sus escritos y analizar las fuentes, pues me di cuenta que fue algo voluntario, ¿no? Y de hecho coincide, ¿no? Ella decide recluirse el 24 de febrero, es decir, a los 24 años de que ella, exactamente el día que ella había profesado en San Jerónimo, ¿no? Y antes de hacerlo, compra una cela, seguramente antes nada más la alquilaba. Invierte su capital, eso, ahí están las fuentes, para hacerlo productivo, porque si antes tenía que estar escribiendo para vivir de eso, pues ahora ya con los intereses podía vivir perfectamente, ¿no? Para garantizar su subsistencia y la de su sobrina, porque una de las dos chicas ya también se quedó ahí como monja. Decide vender su biblioteca, no vender, lo puse mal, no es vender, perdón, no, donar, bueno, sí vender, es decir, ella se la da al obispo, al arzobispo,
para que el arzobispo la done, la venda o lo que sea. Ella la dona en realidad, pero no sus aparatos científicos, ¿no? Todo esto ella realmente lo dona. Y pues parece que ella dice que lo que más, bueno, su biógrafo dice que lo que más le dolió fue deshacerse de sus libros, pero ella sabía que si la tenía la tentación ahí, ¿no? Iba a seguir. Entonces, bueno, yo lo que a mí me parece muy importante es que ella realmente decide su vida, ¿sí? Y aunque obviamente no nos gusta y nos enoja que ella tomado esa decisión, pero bueno, fue su decisión. Y yo creo que entonces ella convence a Núñez de Miranda que vuelva a ser su confesor. Él al principio no quiere, dice, bueno, con esta señora rebelde o desobediente yo no quiero saber nada, pero entonces a través de algunas personas ella logra convencerlo, y realmente decide volver a hacer un año de noviciado y después de ese año volver a profesar simbólicamente, porque pues realmente ya era una monja profesa. Y así le hace, y entonces a los 25 años exactamente del mismo día que profesó, volvió a profesar simbólicamente, ¿no? Y ahí están los documentos, es decir, la ratificación de su profesión, todos esos documentos los conocemos. Ahora, ¿cómo tomaron las personas de la época su decisión? Pues ahora sí, ahí sí todo mundo, a todo mundo le pareció fantástico, incluso a sus admiradores. Allá en Fama y Obras Póstumas, que es el tercer volumen de tus obras completas, ahí hay muchísimas intervenciones de numerosos personas que participaron, y algunos dicen, pues qué lástima que ya no escribió, pero es admirable lo que ella hizo. ¿Por qué? Pues que todo el mundo pues tenía la misma idea, ¿no? Pues puede ser muy reconocida en vida, pero si tiene que sufrir toda la eternidad en el infierno, pues la verdad, pues no vale la pena, ¿no? Entonces, así lo entendieron. Ahora, los clérigos tradicionales, pues esos son los más contentos, porque finalmente lograron lo que ellos hubieran querido desde el principio, de meterle al orden y todo. Y una cosa pues que a mí sí me indigna mucho, es que tomaron todos estos cosas espirituales, empezando con las cartas Filotea, que era una carta privada, en donde ella había abierto su corazón al obispo de Puebla, pues como la dio para que la publicaran en las obras, en Fama y Obras Póstumas, ¿no? Es decir, no había por qué. Y publicaron pues también todos estos, una carta, por ejemplo, que ella mandó al Tribunal Divino, donde le pide a Dios que le perdone todos los pecados que ella había cometido todos estos años, pues no tenían por qué hacerlo público, ¿no? Entonces, pero estos se aprovecharon, y ella pues escribe la protesta de fe. La agarró a Giary Seijas, la resumieron y mandó a hacer unos cuadernitos que repartió a todas las monjas del Obispado de México para decir, miren, es el ejemplo, ¿verdad? Una persona que era tan famosa, sigan el ejemplo de Sor Juana, ¿no? Y eso sí me parece sumamente indignante, porque eran, pues, eran escritos dirigidos a Dios, no era algo para hacer publicidad con ello. Pero pues esto es un poco triste, pero es así, y lamento tener que acabar mi conferencia con esta realidad, que ya les veo a todos cada vez como un poco de tristes, porque a mí también me da tristeza, pero
vemos aquí, por ejemplo, esta pintura, que es la única, la más temprana que tenemos, pero que no es de la época de Sor Juana, se hizo 19 años después. El mismo convento manda para la contaduría, para tener un recuerdo, como ella fue la contadora tantos años, ¿no? Manda a hacer esta pintura, y aquí del lado izquierdo ven ustedes que tiene toda una cartela, y esa acaba diciendo: murió en religiosísimas y ejemplares expresiones de católica y religiosa, demostrando el acierto mayor de su gran ingenio en saber morir, ¿no? Esto es lo que en la época se creía, y yo creo que nosotros no nos podemos adentrar en la vida de Sor Juana pensando que era una mujer del siglo XX o del siglo XXI, ¿no? Hay que entenderla dentro de su época, y es una época que todavía está marcada profundamente por la religión, y no conozco yo a nadie que no fuera religioso, ¿no? Personas como Newton, como Descartes, por ejemplo, todos eran religiosos, ¿no? Uno a veces cree, bueno, pues sí, serán las personas de avanzada de la época, pero esto no quiere decir que fueran ateos, o que para ellos la religión no fuera algo central en la vida. Entonces, pues yo creo que Sor Juana fue profundamente congruente al tomar esa decisión. Y muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias. Bueno, pues qué magnífica conferencia de Gisela el día de hoy. Y bueno, tenemos aquí algunos libros que se van a rifar, por eso les pedimos que se registraran, para que al azar elijamos algunos números. No sé si antes de eso alguien tiene alguna pregunta, comentario breve, porque la conferencia fue larga y bueno, pues... Perdón, creo que me... Adelante. Bueno, también agradecer a todos los historiadores y las historiadoras que están aquí. Buenas tardes, doctora Gisela. Mi pregunta de manera precisa es, ¿usted cómo puede inferir cómo sus compañeras del convento la veían a Sor Juana? Si la veían con celo o la apoyaban, ¿qué podría usted decirnos de ello, de cómo era la relación con sus pares? Yo creo que buena, pero no hay una fuente que nos lo pueda afirmar. Ella se queja que había una superiora que le prohibió escribir, no sé si también leer, y entonces ella que no la entendía, que se volvió a enfermar, por cierto, sí, tenía razón, ¿no? Entonces ya le volvieron a dar chance, pero ella dice, por ejemplo, que entonces su mente trabajaba de cualquier forma, ¿no? Porque esto creo que lo omití, no se los dije, que realmente su modernidad también consiste en que ella quería llegar a Dios a través del raciocinio, no a través de la mística, y quería conocer todo. Es decir, ella ya tiene un pensamiento, digamos, preilustrado, en donde para ella llegar a través de la razón a conocer todos los misterios teológicos. Eso era la verdad lo que ella se proponía, y parece que tenía también algunos aparatos científicos. Y ella dice específicamente que vio, por ejemplo, unos niños que estaban jugando con un trompo, ¿no? Y entonces empezó a estudiar la forma de elipsis que hacía el trompo, y para todo, ¿no? Dice que había unas vigas en el cuarto, y entonces empezó a estudiar geometría, ¿no? Cómo en el cuarto, por ejemplo, visualmente uno piensa que esta parte es más ancha y que se va angostando. Entonces, ahora dicen que ella era de un carácter muy amigable, ¿no? Ahora, muy probablemente tuvo conflictos, ¿no? Pero no hay fuentes. Y lo que no hay un documento sobre eso, a mí no me gusta inventar algo, ¿no? Perdón, pero... ¿Alguien más que quisiera comentar, preguntar?
¿no? Bueno, pues entonces, nuevamente un aplauso a la doctora Gisela. Y tenemos varios ejemplares que seguramente van a ser de su interés. Catarina de San Juan, la China Poblana, 2 ejemplares. Entonces, no sé dónde están los números. Ah, a ver, del número cuál al cual tenemos, a ver. Del 1 al 64. A ver, aquí a una ver, mano elijan. santa. Cualquier número. 35. 35, a ver, ¿quién es? Díganos ustedes ya, ahora sí. ¿Quién es el 35? Y ustedes lo van. El 35 y otro más. 16. 16, 35 y 16. Es Marco Aníbal, el 35. ¡Ah! ¿Cómo dice? El 16. No le entienden. A su letra. Zabalí Díaz. ¿Quién? Zabalí Díaz. ¡Ah! Sarita. Bien. Bueno. Bueno, tenemos ahora 2 de la vida de Sor Juana Inés, en pequeñito. Así que 2 números. Ah, 2 números más. 8 y ¿Hasta cuál? 64. 62. 8 y 62. Conste que no vimos la lista, ¿eh? No, por eso la regresé. Hortensia. Hortensia. Se fue. Otro. Aceud. Teresa Gómez Pérez. ¡Ah! Muy bien. ¿De cuáles hemos dicho? Ya se me olvidó. Bueno, otro número para el de Sor Juana, porque Hortensia no llegó. El 1. ¿El primero que llegó, seguramente? 1. Uy, chicos, qué letras, ¿eh? Ajá, ¿quién escribió? Álvaro Ernesto Hernández. ¿Quién? Álvaro. Álvaro, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos uno de Sor Juana ante la muerte. Así, un número. 43. Oscar Alvarado. ¡Ah, qué chido! Bueno, tenemos 2 de creencias, prácticas y discursos en torno a la muerte en la Nueva España. 2 números. A ver. 22. Y yo voy a decir 11. Ok. María del Pilar Gutiérrez. ¡Ah! Sergio Valerio. Y Sergio. ¡Ah! Bueno, uno de México en 3 etapas de la historia. Así que un número. 57. Laura Pacheco. ¡Ah, qué chido! Y este seguramente a las historiadoras coloniales les va a gustar. Espero que se lo saquen. La formación de la hacienda en la época colonial. Un número. A ver, vamos a ver. El 15. 15. Francisco Félix. ¡Ah! Pues con la presencia de todas y de todos ustedes, me da muchísimo gusto entregarle a Gisela, ya saben, estos papelitos que ella ya ni los necesita, pero darle una constancia por su magnífica conferencia el día de hoy. Y a Miguel por también colaborar con la organización de esta conferencia. Y muchísimas gracias, no sé si tienen algún comentario final. A ver, adelante. Muchísimas gracias por tan buena, una excelente conferencia. Muchas gracias. Ojalá que vuelvas a esta ciudad a dar más conferencias. Si me invitan, yo estoy más que puesta, porque volver a Guadalajara para empezar me encanta y después compartir hoy con este
salón tan lleno, para mí fue un placer. Y ojalá que pues les haya dejado algo lindo, ¿no? Esta vida de Sor Juana que para mí es tan entrañable. Muchas gracias. Muchas gracias a Gisela. Y este pendón fue parte de la conmemoración del 8M que hicimos en este congreso y que pusimos pendones por todo el patio porque las mujeres tomaron el congreso. Entonces aquí empezamos con Sor Juana, pero terminamos con la presidenta Claudia Sheinbaum, pasando por Ramona y pasando por las hermanas Apodaca, Laura y Atala, y todas las demás mujeres que han hecho historia no solo en México, sino también en Jalisco. Por supuesto nos faltan muchas, pero ustedes son parte también de ese trabajo de rememorar, de visibilizar y de conmemorar a las mujeres en este estado y en este país. Muchas gracias. Estoy viendo en este momento a Verónica. Gracias por asistir, la directora del Centro de Estudios de Género, y también, perdón, Violeta, y creo que me dijeron de Memo Ortega, el director del archivo, pero se me esconde. Ah, ya está, atrás, gracias. Y bueno, pues gracias a todas y todos ustedes que estuvieron aquí.